Cada vez que hay una crisis mundial, el oro vuelve a aparecer. Inflación, guerras, bancos tambaleándose y de repente todo el mundo habla del oro como la gran solución. Pero aquí hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿El oro realmente protege tu dinero o simplemente te da una falsa sensación de seguridad? Porque no genera ingresos, no paga dividendo y no produce nada. Aún así, tiene miles de años siendo considerado el gran valor. El oro no crece, pero tampoco depende de que algo salga bien. Y hoy te voy a explicar qué es el oro a nivel de inversión, por qué es considerado el gran refugio de valor y cuándo es importante incluirlo en tu cartera de inversión. Hola, soy Gerardo Álvarez y hoy voy a hablarte del metal precioso por excelencia que es el oro y cómo tiene que ser visto dentro de las inversiones. Como te comenté al principio, el oro no es una acción, no es una empresa, no genera rentabilidad ni rendimientos ni tiene un flujo de caja. Simplemente es un activo físico. Y al ser un activo físico escaso, eso es lo que ha hecho que durante siglos la humanidad y las personas le den un valor. Y esto es importantísimo que lo tengan claro. Ese valor viene dado no por lo que produce, sino por lo que representa para las personas y esas características incluso psicológicas que le han dado. Primero, la confianza por ser un bien escaso. Segundo, que es un refugio de valor y eso te cubre de la incertidumbre. Entonces, teniendo esto claro, es el punto de partida para ver cómo el oro puede encajar dentro de las inversiones. Y ahora quiero hablar de por qué el oro ha sido considerado históricamente como refugio de valor, como activo para proteger las riquezas. Sobre todo en periodos de inflación, de incertidumbre generalizada, de crisis monetaria, de alguna especie de guerra global. Bueno, ahí aparece el oro robándose centimetraje de prensa en televisión, en medios especializados de inversión. Y esto tiene una razón de ser, ¿no? Sobre todo al ser un bien escaso, esto quiere decir que es limitado, ¿no? Las unidades que existen, por así decirlo, de oro en el planeta son limitadas, aunque por ahí puede encontrarse una nueva mina con oro, sigue siendo un bien escaso que cuesta dinero sacarlo y procesarlo. Entonces todo esto le da características de valor, ¿no? La gente le otorga confianza. Además, no es controlado por ningún banco, no es controlado por ningún gobierno. Digamos, es un activo ajeno a todas las políticas monetarias que puede tener un gobierno. Sin embargo, quiero hacer énfasis en algo porque me sorprende que en la actualidad todavía exista la duda de ese famoso patrón oro. Y el patrón oro lo que decía es que había muchos bancos como en Estados Unidos donde en sus bóvedas tenían oro para anclar su cono monetario al oro. Esto quiere decir que por cada unidad de moneda o de dólar que existiese en circulación, había oro respaldándolo. Prácticamente una persona podía ir al banco a cambiar sus dólares por oro. Y eso ya no existe. Ahora el valor que se le da a las monedas es la confianza que tiene la población en un gobierno, ¿no? Pero bueno, hago este inciso porque me parece curioso que en la actualidad hay muchas personas que piensan todavía que los bancos tienen oro en sus bóvedas, por así decirlo, que respalda las monedas que están en circulación. Ojo, hay bancos que tienen oro en sus bóvedas como una reserva estratégica, pero nada tiene que ver con el anclaje monetario que existía en la antigüedad, ¿no? Y por otro lado, bueno, si te interesa un poco entender cómo ha funcionado el oro o esos cambios de valor, porque ahora se habla del oro, pero en algún momento fueron conchas marinas, eh, ese material que era refugio de valor y que servía de intercambio para las personas. Antes fue la sal, de hecho de ahí viene el tema de salario de la sal. Pero bueno, para no extenderme en esto,
como siempre me gusta recomendar libros. Hay dos libros importantes para entender esto. Uno se llama El Patrón Bitcoin. Si bien tiene una tesis alrededor de Bitcoin, te habla de toda la historia monetaria desde miles de años atrás. Y otro es Dinero Roto, de una economista que actualmente para mí es muy significativa. Se llama Lil Alden. En algún momento hablaré de ella, pero bueno, estos dos libros, si quieres profundizar un poco en cómo ha sido la evolución de la humanidad a nivel monetario y el papel que ha jugado el oro en toda esa historia, te los recomiendo plenamente. Pero bueno, para terminar esta parte del refugio de valor, quédate con algo claro. El oro no es una apuesta. El oro es una cobertura, es algo más defensivo. Ahorita vamos a hablar de eso. Y siempre ha sido visto no para volverte rico y generar riqueza, sino para proteger tu poder adquisitivo en ciertos escenarios de incertidumbre. Y esto es clave para entender cómo meterlo o cómo incluirlo en tu cartera como inversionista. Y entonces ahora vamos a la otra parte importante: cuándo funciona y cuándo no en una cartera. O sea, lo primero que te tiene que quedar claro es que el oro es un instrumento de inversión defensivo. El oro no sube siempre de valor, aunque por ahí escuchas que en ciertos momentos, o si en este momento estás viendo este video y se dice que está en máximos históricos, bueno, el oro no siempre crece, ¿no? De hecho, suele tener un precio estable. Pueden pasar muchos años sin tener grandes variaciones, ¿no? El oro brilla, por así decirlo, cuando, como les dije, hay incertidumbre, hay guerras, sobre todo guerras donde Estados Unidos puede estar involucrado por ser la potencia del mundo. Cuando hay inflación, cuando los bancos centrales de alguna manera se están estabilizando ahí, están inestables, perdón, ahí es que el oro empieza a moverse, ¿no? A llegar a picos de máximo. Pero realmente, no sé, una frase es que el oro brilla cuando todo lo demás se apaga, ¿no? Y por el contrario, al oro le va mal cuando las cosas están bien en el mundo, ¿no? Cuando la economía está creciendo, por ejemplo, cuando ves que las empresas tecnológicas le va muy bien, ahí el oro o se mantiene estable o empieza, digamos, a estabilizarse un poco. Por eso es importante entenderlo, porque, bueno, mucha gente dice, no, el oro, el metal precioso y tal, y históricamente se ha sido una reserva de valor importante, pero no ha producido grandes ganancias, ¿no? Salvo gente que quizás lo ha tenido durante muchos años, donde, bueno, invertir o comprar una onza de oro hace 50 años, pues el valor se ha revalorizado. Pero hay otro tipo de productos, como pueden ser las acciones, las tecnológicas, que sí tienen un crecimiento quizás más lineal o más sostenido en el tiempo, como el oro. Como dije, es un activo de refugio, no produce grandes rendimientos y es sobre todo un activo defensivo para protegerte a ti en ciertos escenarios. Y llegado a este punto, te estarás preguntando, bueno, ¿cómo invierto en oro? Déjame explicarte algunos métodos que existen, características asociadas y riesgo que tienes que tener en consideración. Primero, invertir de forma directa. Esto es mediante lingotes, monedas de oro. Aquí, bueno, hay que ver, depende mucho del país donde estés, si es permitido, los riesgos asociados, por ejemplo, de tener un lingote de oro en tu casa. Por más que tengas una caja fuerte, existen también empresas donde tú les pagas y ellos conservan el oro por el cual tú estás invirtiendo, le dan un mantenimiento, te garantizan la seguridad. Luego se me viene a la cabeza casos como México. En México, a través de los bancos puedes comprar monedas de oro que se llaman centenarios, y no estoy seguro, pero no sé si te las dan y tú te las puedes llevar a casa, o ellos te dan la opción
de custodiarlos físicamente ellos. Por otro lado, quizás la forma más segura y más conocida de invertir es a través de ETF. Sobre los ETFs he hablado mucho en mi canal, tienes muchos videos hablando de ello, pero básicamente son instrumentos creados por empresas que replican el precio del oro, ¿no? También últimamente con todo este boom de las criptomonedas se han creado criptomonedas que también replican el precio del oro, pero bueno, aquí hay otro tipo de riesgo asociado, ¿no? Tienes que ver, en teoría estas criptomonedas deberían tener una reserva similar o una reserva 1 a 1, por así decirlo, de la cantidad de criptomonedas que están emitiendo y su valor en oro. Esto debería ser así. Entonces, claro, invertir en un ETF o en una de estas criptomonedas, bueno, tiene otros tipos de riesgo. En el caso de las criptomonedas, bueno, que el sector de las criptomonedas caiga y aunque al oro le va bien, esa cripto asociada al oro puede verse afectada. Y por último, una manera indirecta también de invertir en oro es a través de empresas mineras que estén explorando con el oro, pero bueno, aquí también hay unos riesgos asociados. Al final es una empresa, tienes que ver si a esa empresa le va bien, qué minerías de oro está explorando, etcétera. Entonces, antes de decidirte por alguno de estos instrumentos, como siempre digo, lo importante es estudiarlos, evaluarlos, saber cómo se comporta y qué hay detrás, ¿no? No es solo que estén replicando, por así decirlo, el precio del oro, estén ligados al oro, sino, bueno, que por ahí qué riesgo secundario que no se está viendo puede estar asociado. Y bueno, ya lo he mencionado a lo largo del video, pero quizás el error más común asociado a invertir en oro es no conocer cómo se comporta el oro, ¿no? Todas estas propiedades que te vengo hablando y muchas veces cuando hay una crisis global, una crisis monetaria, que el oro empieza a sonar, bueno, la gente busca comprar oro, ¿no? Posiblemente estás entrando en un mal momento o si te dicen que está en máximos históricos, pues posiblemente cuando se estabilice la economía o el conflicto global, el oro corrige un poco. Entonces, por ahí puedes verte decepcionado si no entiendes el mundo de las inversiones porque, bueno, compraste, digamos, alto, caro y ves un poco cómo va mermando esa inversión o incluso te puedes ver tentado a venderlo, ¿no? El oro, como digo, es un instrumento mucho más defensivo que yo sí considero que tiene que estar en las carteras. Por eso, porque te ayuda a mitigar un poco los riesgos cuando las cosas a nivel mundial no van bien, ¿no? Pero como dije a lo largo del video, no se trata de generar riquezas a partir del oro. Se trata de proteger de ese seguro, por así decirlo, a todo tu portafolio, a toda tu estrategia de inversión, ¿no? Un poco así es como tiene que verse el oro y no como, bueno, voy a invertir en oro para tener ganancias y volverme rico, no sé, como Rico McPato, ¿no? Algo así bañado y nadando en una piscina de oro. No, el oro no funciona así. Es, como te digo, es un activo mucho más defensivo que ofensivo. Y bueno, ya para finalizar, quédate con estas ideas claras. Uno, el oro es un instrumento más defensivo que ofensivo, como puede ser una tecnológica o una acción ordinaria, ¿no? Es verdad que el oro tiene un valor de refugio importante, lleva siglos estando ahí. Si miras su gráfico, te invito a que mires el gráfico, ha subido su valor en el tiempo, pero ha estado de manera estable o lineal durante mucho tiempo. Entonces, incluir o tomar la decisión de incluir el oro en tu cartera, uno, tiene que estar, primero que conozcas cómo funciona el oro. Este video te puede ayudar en eso. Saber
si dentro de tu estrategia de inversión y tu perfil como inversionista, del cual también tengo un video en mi canal, encaja toda esta estrategia y toda esta tesis y si resuena contigo, ¿no? Entonces es, como siempre digo, muy importante estudiar el activo en el que se puede o en el que se quiere invertir y no dejarse llevar por la noticia del momento, por el hype, por las redes sociales. De eso se trata este canal. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete. Además, te invito a que te suscribas a mi newsletter, en donde cada 15 días hago reflexiones acerca de cómo yo veo las inversiones y te regalo a ti criterios que me han funcionado a mí para tener una mentalidad de inversionista mucho más tranquila, sin el ruido del momento y que creo que es la herramienta más bonita incluso que te puedo entregar, ¿no? Cómo durante todos estos años me he formado en el mundo de las inversiones para, bueno, eso, para no dejarme llevar por la ansiedad o el miedo del momento, sino poder verlo todo de una manera mucho más objetiva. Entonces, si quieres un poco este pensamiento, lejos de hacerte recomendaciones de inversión, aunque por ahí hablo de, bueno, de cierta actualidad, te invito y te dejo en la cajita de descripción para que te suscribas a mi newsletter y nos vemos próximamente.